Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 23 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Arturo Ripstein, parte 1. Vamos a hablar aquí sobre este director mexicano. Arturo Ripstein es quizá el director mexicano más consistente y original. Su obra se alza como un compendio de historias que interrogan tanto los géneros del cine mexicano como la cultura popular mexicana, las peleas de gallos y las casas de apuestas en el Imperio de la Fortuna, o la turbulenta vida de la cantante de rancheras Luna Reyes en la biografía imaginaria de la misma en La Reina de la Noche, por citar dos ejemplos. El encierro y la familia, la fatalidad, la religiosidad y la presión de las normas sociales son algunos de los temas que recorren su obra, que ha sido definida como sombría y depresiva, con el plano secuencia como su arma narrativa más prevalente. Sus filmes transforman géneros populares como la family movie, el melodrama o el western en diatribas contra los prejuicios de la cultura mexicana. Arturo Ripstein nació en el seno de una familia judía en Ciudad de México el 13 de diciembre de 1943. Su padre era el productor cinematográfico Alfredo Ripstein, que trabajó con muchos de los actores de la época dorada del cine mexicano y que creó en 1990 la productora Alameda Films, que más tarde financiaría obras tan relevantes como Principio y Fin de 1993. Gracias a la profesión de su padre, Arturo entró pronto en contacto con el mundo del cine y en especial con el de los muchos exiliados españoles que se habían instalado en México y que se dedicaban al cine, como su admirado Luis Buñuel. Arturo Ripstein pudo asistir al rodaje de algunas de las películas del director aragonés, como Nazarín en 1958 o El Ángel Exterminador en 1962. Se desentiende de sus estudios de Derecho en la UNAM para estudiar Historia en el Colegio de México y luego Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Pero los estudios universitarios no pudieron competir con su vocación cinematográfica y pronto los abandonó para dedicarse al cine. Tras dos cortometrajes, realizó en 1965, a los 21 años, el western Tiempo de morir, en el que ya daba muestras de su interés por reflexionar sobre la masculinidad y el machismo en la cultura mexicana. Descontento con la experiencia del rodaje de Los recuerdos del porvenir, de 1968, que había producido su padre, Ripstein decidió adentrarse en el cine más underground del Grupo Cine Independiente de México. Como resultado de esta experiencia, estrenó en 1969 La hora de los niños, obra minimalista que explora uno de sus temas favoritos, el encierro. Los 70 supusieron su consolidación como director cinematográfico, con obras tan relevantes como El castillo de la pureza del 72, El lugar sin límites del 77 y Cadena perpetua del 78, entre otras. En 1985 se estrena la primera película de Ripstein con guión de Paz Alicia García Diego, El imperio de la fortuna, en 1985. La intervención de García Diego fue fundamental para hacer del cine de Ripstein un referente del cine mundial. Películas como Principio y Fin, del 93, premiada en el Festival de San Sebastián, La Reina de la Noche, del 94, El Evangelio de las Maravillas, del 98, El Coronel no tiene quien le escriba, del 99, etc., llevan la marca de una colaboración tan estrecha como fructífera. Se ha dicho que el género del melodrama desempeña un papel fundamental en la concepción cinematográfica del realizador, especialmente a partir de su colaboración con la guionista Paz Alicia García Diego. El cine mexicano abunda en melodramas de amores y familias rotas que, sin embargo, siempre desembocaban en un final feliz. Mientras que algunos autores consideran que Ripstein toma del melodrama la materia prima de sus filmes, pero apartándose de los filtros del género, el propio realizador
considera que su cine explora el lado oscuro del melodrama. Isaac León Farias define la obra de Arturo Ripstein de la siguiente manera. Ripstein construye submundos, a veces verdaderos micromundos, en los que se ventilan sin reservas debilidades o miserias humanas vistas con una cierta indolencia o distancia, pero de las que no se excluye una voluntad de comprensión o conocimiento. A los 21 años y habiendo realizado 2 cortometrajes, se atrevió con su primer largometraje que produciría su propio padre, con un guión de Gabriel García Márquez y diálogos mexicanizados por Carlos Fuentes, originalmente titulado El Charro. Alfredo Ripstein confió la dirección del filme a su hijo con la condición de que éste siguiese las convenciones del cine del oeste Made in Mexico o Chile Western, que hasta entonces había cosechado grandes éxitos. Con el título final de Tiempo de morir, la película de 1965 habla de una venganza familiar y recuerda a crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ya que la muerte aparece como un hecho inevitable a pesar de los esfuerzos de los personajes. En este filme, Ripstein muestra un gran interés que luego continuará en su obra posterior por reflexionar sobre la masculinidad y el machismo como perniciosas señas identitarias de la cultura mexicana. Si en Tiempo de morir la voz única de Arturo Ripstein consigue alzarse entre las convenciones del género del Chile Western, esta parece, sin embargo, perderse en las convenciones de la comedia ligera en la coproducción entre México y Brasil HBO, primer episodio de 2 que forman Juego Peligroso de 1966. La experiencia de rodar esta película, todavía anclada en las tradiciones del cine mexicano, en un país como Brasil, donde el cinema novo había ya comenzado su renovadora vocación, hizo que Ripstein descubriera el desfase estético del cine mexicano con respecto al del resto de los países latinoamericanos. Los recuerdos del porvenir de 1968 adapta la novela homónima de la escritora Elena Garro. Narra la historia de un coronel federal que llega a un pueblo para reprimir a los revolucionarios y se ve envuelto en una pasión amorosa. No fue este un film tampoco que satisficiera al realizador mexicano, ya que el guión sufrió ciertas imposiciones por parte de la censura y el montaje final sucumbió a los recortes impuestos por el productor Alfredo Ripstein, lo que además provocó el fin de la colaboración entre padre e hijo. Apartarse profesionalmente de su padre significaba apartarse de la industria cinematográfica mexicana. Durante 2 o 3 años, Ripstein aprovechó esta ruptura para formar parte del grupo Cine Independiente de México, una formación underground que, sin apoyos sindicales ni de la industria, buscó en festivales y cineclubes un público más interesado en estéticas no tradicionales. También formaron parte de esta agrupación Felipe Casals, Rafael Castanedo, Tomás Pérez Turrent y Pedro Miret. La hora de los niños, de 1969, es el resultado de esta colaboración. Escrito junto a Pedro Miret, el filme da muestras de la búsqueda de Ripstein por un lenguaje propio, más allá de la tradición industrial y narrativa, en el que la expresión minimalista ocupa el lugar de la contextualización histórica. En el filme, un matrimonio decide salir por la noche y dejar a su hijo al cuidado de un payaso. Este solo espera recibir sus honorarios y trata al niño con desgana y desafecto. En La hora de los niños podemos ver ya algunas de las preferencias del director, como son la narrativa del encierro y de la angustia y los espacios claustrofóbicos. Vamos a hablar ahora sobre los años 70 y la consolidación de Arturo Ripstein como director. La década de los 70 fue testigo del afianzamiento de Arturo Ripstein no solo como realizador, sino también como realizador con un estilo tremendamente personal. Su primer largometraje de ficción de la década supone además su regreso a la industria. Inscrito en el ambiente ideológico de los años que siguieron a 1968 y a la masacre de estudiantes en Tlatelolco,
El Castillo de la Pureza de 1972 reflexiona sobre la familia tradicional, la relación entre hombres y mujeres y la sexualidad. Con un título tomado de un ensayo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, el filme narra la historia de un hombre que, convencido de que el mundo exterior es funesto para su familia, mantiene a su mujer y a sus 3 hijos encerrados en su casa durante años. La familia vive el día a día de una cotidianidad marcada por las leyes rígidas del padre y en la que no hay espacio para la crítica. Ripstein nos presenta aquí una estructura social cuya base ideológica y moral nos recuerda al funcionamiento de instituciones tradicionales como el Estado, la escuela o la Iglesia. Asimismo, el director reflexiona sobre la masculinidad y el machismo en las dubitaciones entre la paranoia y la esquizofrenia del padre, que no duda en acostarse con otras mujeres fuera de la casa y que a su vez culpa injustificadamente a su mujer de infidelidad. Tras El Castillo de la Pureza, Ripstein rodó El Santo Oficio en 1973 y Foxtrot en 1975. La primera está ambientada en el siglo XVI y narra la persecución, juicio y ejecución por la Inquisición recientemente instaurada en Nueva España de una familia de cristianos nuevos o judíos conversos. El Santo Oficio cuestiona las versiones oficiales de la historia y de esta manera hace referencia indirecta al ambiente represivo de México en torno a 1968. Foxtrot fue una coproducción con Suiza y Gran Bretaña, con actores conocidos internacionalmente como Peter O'Toole o Charlotte Rampling. En 1977 se estrena una de las grandes obras del realizador mexicano, El lugar sin límites, basada en la novela del mismo nombre de José Donoso y que se ha convertido con los años en una película de culto. El filme es una muestra desprejuiciada y sin precedentes de la homosexualidad y la homofobia en México. Se trata además de una reflexión original y valiente sobre la masculinidad y el machismo como señas identitarias de la sociedad mexicana. Roberto Cobo, el actor que en su juventud había interpretado al Jaibo en Los Olvidados de Buñuel, es aquí la Manuela, una travesti que regenta junto con su hija un prostíbulo en un pueblo en decadencia. El latifundista Don Alejo pretende comprar todas las propiedades de la localidad para venderlas en su conjunto a un consorcio. El año anterior, el bruto Pancho Vega había maltratado a la Manuela y cuando aquel regresa, la Manuela intenta evitarlo a toda costa. Pancho es un personaje débil cuya masculinidad parece estar siempre cuestionada. Una noche, Pancho termina en el prostíbulo y besa a la Manuela, su inconfesable objeto de deseo. Violentado por su cuñado Octavio, Pancho culpa a la Manuela del beso. Pancho y Octavio persiguen al travesti y lo golpean hasta la muerte. Al igual que la novela en la que se basa, el filme muestra la crisis de valores del patriarcado, comenzando con una representación tremendamente subversiva del concepto de hogar, entendido este como el espacio de aserción del patriarcado. El núcleo familiar que ofrece la película está formado por un padre travesti y su hija prostituta, cuyo hogar es un prostíbulo. El filme continúa así con la crítica al espacio doméstico burgués que el director había comenzado en El Castillo de la Pureza y que continúa más adelante en la relación incestuosa, también en un burdel, en La Mujer del Puerto del año 91 o en la corrosiva relación entre madre e hija en La Reina de la Noche del 94, por mencionar algunos ejemplos. Los críticos que configuraron la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano para la revista Somos en julio de 1994 colocaron El lugar sin límites en el puesto 9. El filme recibió asimismo el Ariel de Oro a la mejor película mexicana en 1978. Tras La Viuda Negra de 1977, sobre la relación de un sacerdote con su asistenta huérfana,
el realizador mexicano rodó otra de sus obras más conocidas, Cadena Perpetua de 1978, que también recibió el Ariel de Oro al año siguiente de su estreno. Cuenta la historia del Tarzán, un delincuente de poca monta que lucha por liberarse de un pasado que le persigue. Siguiendo algunas de las convenciones del filme policial, Ripstein cuenta las tribulaciones del protagonista en el transcurso de un solo día en el que se entremezclan flashbacks que presentan los recuerdos del protagonista. Los temas de la fatalidad y la masculinidad se enlazan en este filme en el que los personajes no tienen la oportunidad de cambiar, sino que viven abocados a perpetuar su pasado. Este thriller sobre la corrupción policial mexicana encubre el trasfondo de un universo masculino cuestionado, ensimismado, encerrado, hermético, superado, angustiado. En 1979 estrenó el realizador mexicano La tía Alejandra y la ilegal. La primera combina la family movie que tanto apasiona a Ripstein con elementos del cine fantástico a la mexicana. El personaje de la tía Alejandra es presentado en una escena en la que se deja ver la influencia de Ciudadano Kane de Orson Welles y Ensayo de un crimen de Luis Buñuel. En palabras de Paulo Antonio Paranaguá, una anciana está sentada frente a un juguete mecánico en forma de bailarina en una habitación a oscuras. La vieja expira y la caja de música se cae, se rompe y para de sonar. Una mujer de edad entra y le cierra los ojos sin demostrar la menor sombra de dolor después de haber repuesto la bailarina sobre la mesa. La mujer de edad que entra y le cierra los ojos a la anciana es la misteriosa tía Alejandra. La historia continúa con la tía mudándose a la casa de su sobrino Rodolfo, en la que también viven Lucía, la esposa de este, y los 3 hijos de ambos. Si la tía Alejandra, que dispone de una pequeña fortuna, se presenta al principio como la salvación económica para una familia con dificultades, pronto los cambios de humor de la recién llegada comenzarán a enrarecer el ambiente de la casa. Poco a poco los miembros de la familia comenzarán a sucumbir al ansia asesina de una mujer que conoce los secretos de saberes arcaicos. En el último enfrentamiento entre Lucía y la tía Alejandra, ha visto Casimiro Torreiro una lucha entre una idea de orden aceptada socialmente y el caos de los saberes antiguos y sus tabúes excluidos del cuerpo social. Como en el Castillo de la Pureza, la mayor parte de la acción sucede en una casa con un gran patio. Este hecho, que bien corresponde con convenciones del cine de terror, también se deriva del interés del director por presentar a personajes en una suerte de encierro tanto físico como psicológico. Y terminamos aquí la primera parte sobre el cine de Arturo Ripstein. Muchas gracias.